Hola, para los que no me conocen, yo soy Lisette Ambrosio y en estos días de incertidumbre y preocupación, las personas que nos dedicamos al arte en general, que puede ser la escritura, la música, la pintura, cine, bueno, podemos contribuir no solo quedándonos en casa, que eso ya es bastante, sino buscar los medios para llevar un poco de conocimiento, distracción, diálogo, para sentirnos que estamos cerca y no estamos solos viviendo esta realidad que para mí ha superado a la ficción. En estos tiempos de confinamiento vamos a ver cómo puede la literatura traducir los tormentos colectivos de los hombres entre la inmediatez y la reflexión, podría ser incluso una reflexión hasta poética. Bueno, como me interesa ahorita llevar una serie de entrevistas relacionadas con nuestro momento y hoy vamos a conversar con Ismael Lorenzo. Ismael es un escritor de origen cubano que vive en Miami, caracterizado por un profundo humor sátiro y erótico de algunas novelas como La hostería del tesoro, Alicia en las mil y una camas, que en palabras de Reinaldo Arenas refleja de una manera dramática y poética de qué manera el totalitarismo corrompe y de hecho elimina hasta nuestros mitos infantiles. También ha escrito La ciudad maravillosa, es una ciencia ficción dentro de un mundo represivo. Entre sus últimas novelas, que han sido basadas en un personaje del folclore cubano, podemos ver a Matías Pérez entre los locos, Matías Pérez regresa a casa, Matías Pérez en los días de invierno y Matías Pérez de viaje por el Caribe. Ha escrito libros testimoniales como El silencio de los 12 y Detrás de la pantalla, que habla sobre los peligros del acoso online. También tenemos un libro de ensayo de viaje por la literatura y el cine y la novela Soy Filipito. En los años 80, Ismael dirigió desde Nueva York la revista Unveiling. Sus relatos, ensayos y artículos en español e inglés han aparecido en múltiples publicaciones en Estados Unidos, España y otros países. En el 85 recibió una medalla de plata de la Academia de Arte, Ciencia y Letras de Francia. También ha recibido un Cintas Fellowship y el premio del Festival de Savannah en el 2018. En la actualidad dirige Creatividad Internacional, una red de literatura y cine muy popular que ha tenido más de 3,5 millones de visitas. Ahora para mí es un gusto que hablemos, Ismael. ¿Cómo estás? Bueno, aquí de lo mejor. No he podido saludar al señor coronavirus, lo cual me alegra, ¿no? Gracias a Dios, sí. No pienses que eso es mala educación, pero yo he estado un poco, no lo he recibido, la verdad. Entonces, me alegra oírlo. Te has olvidado, y aquí mismo Felipito casi le da un ataque al corazón, y no me hagas eso, que Felipito tú sabes que es parte de mi familia. Ay, lo siento. Cuando olvidaste que mi último libro fue Felipito busca novia. Entonces, exactamente, sí. Oye, perdón, Filipito, por ese error. Pero claro, nunca hay el último libro, sino el antepenúltimo libro. Y ahora estoy en mi antepenúltimo libro, que es una historia que no tiene fin. Una historia que no tiene fin es la segunda parte del Silencio de los 12. Eran relatos sobre violaciones y abusos a las mujeres. La primera parte del Silencio de los 12 lo escribió esa joven libanesa que después, bueno, se metió a monja y la esclerosis múltiple acabó con ella, y que fue violada a los 12 años por una escuadra de marín. Después la vendieron a un prostíbulo y ella fue la que me hizo los contactos allá en España cuando asistía a los estudios de recuperación psicológica, de todos esos relatos que tú ves ahí.
en la segunda parte, una historia que no tiene fin. Y ahora se me ocurrió volver a empezar, es decir, a ese tipo de relatos, porque precisamente no tienen fin, y estoy recibiendo nuevas colaboraciones sobre abusos sexuales aún en nuestra época de Me Too. Y la primera parte, para que no fuera solo abusos sexuales, pues se llama Años de Sobrevivencia, y son mis memorias, porque como ya yo te dije que yo nací en Cayo Hueso hace 40 años, ya me parece que me estoy acercando hacia el final, esa recta final, y entonces hay que hacer las memorias. Y entonces he empezado a escribir las memorias que espero que estén ya para el verano. Ah, mira, qué interesante y qué tema más oportuno y necesario descubrir todo eso y describirse. Sí. Dime. Mira, sí, el mundo literario, hablando del coronavirus y toda esta pandemia que, como dije al principio, que la realidad no supera la ficción, el mundo literario también ha quedado suspendido. Tenemos librerías cerradas, ferias de libros canceladas, lanzamientos de libros pospuestos. De que el mundo literario sufre la epidemia también cuando, según los analistas, empezaba un poco a resurgir. Con todo esto que nos está pasando, que esperamos que nuestros líderes ahora le den más importancia a la salud y la investigación, en vez de haber favorecido antes quizás la economía a expensas de la salud, pero bueno, ¿en qué medida crees que la pandemia nos obliga a repensar este mundo? ¿Crees que van a haber algunos cambios de mentalidades, por ejemplo? Bueno, la pandemia lo que sin duda se está llevando miles de gente, ya se ha llevado como 10.000. Esos no regresan. Esperemos que acabe, yo espero eso, porque hay, imagínate, es decir, una vacuna contra el virus significa para los laboratorios, no que sean filántropos, pero significa millones de dólares. Y en eso hay unos cuantos laboratorios, ¿no? Entonces, pero eso lleva un tiempo de pruebas, etcétera. Eso no es así como así. Entonces esperamos eso que se vaya. También dicen que durante el calor en el que estamos entrando disminuye la propagación del virus. Esperemos que sea así. Pero bueno, esto es un poco aburrido porque uno está un poco coartado y eso de salir, yo no es decir, tú sabes, un poco sigiliado con ese virus. Para mí, que pertenecía a la seguridad del Estado de la Cuba dictatorial o algo así, ¿no? Entonces, que vigila en todas partes y eso. Y está vigilante, ¿no? Porque mucha gente los ha cogido que no esperaba. Entonces, yo ya te dije, estoy en este último libro. Mis otros libros van bien. Increíblemente, pues estaba viendo ahora en academia.edu que a unos 93 textos académicos se han hecho sobre esos libros, ¿no? De hecho, eso te iba a preguntar, ¿cómo lo estás afrontando? Que si estás escribiendo más, si piensas que este encierro de alguna manera nos despierta esa creatividad que surge de la necesidad, no sé. Bueno, yo realmente le dedico siempre una buena cantidad de tiempo del día a escribir y a mantener creatividad internacional, que en realidad ya está cerca de los 4 millones de visitas en 11 años. Va caminando muy cercanos ya. Y por supuesto tengo que darle un mantenimiento porque tiene muchos lectores que pasan por allí. A veces no publican, pero pasan a leer las últimas informaciones sobre la literatura y el cine. Esa fue la idea, ¿no? Y también, bueno, es un medio de publicidad de todos los que quieren publicitar sus libros dentro de ella, ¿no? De hecho, veo como creatividad internacional, y ya vamos a hablar de eso, está siendo como una ventana. Cada vez es como darle la oportunidad al escritor que está creciendo ahorita, donde exponer su obra sin costo, y de verdad cada vez veo que tenemos más miembros y es
es una publicidad tan exponencial que en cualquier parte del mundo pueden leerte, ¿no? Sí, ha ido creciendo, imagínate, 11 años, ha ido creciendo y sigue creciendo, ¿no? Entonces, porque lo que es la creatividad internacional sobre la red NIN, la red de literatura y cine, además tenemos en la página de creatividad internacional en Facebook, que tiene más de 10.200 seguidores, que eso es un montón para una página cultural. Y también tenemos en Twitter y también tenemos en Instagram. Y entonces, bueno, hay un montón de gente que sigue eso, y eso se refleja un poco en los libros que se venden. Mayormente son los libros digitales, ¿no? También, como ya te dije, en el mundo académico, pues empezaron a escribir sobre mis libros. Para mí, bueno, los 3 primeros libros que yo escribí fueron La ciudad maravillosa, Alicia en las mil y una cama y la ciudad maravillosa, es decir, la otra fue La hostería del tesoro. Ese fue el último que escribí en la isla. No, eso me lo sacó Contacto de Reinaldo Arenas, como he dicho, me lo guardó Severo Salduín. Estamos hablando de los años 80 más o menos, ¿verdad? Sí, exacto. No, en los años 70 fue que yo escribí eso. Los saqué de la isla a través de Reinaldo Arenas hasta Severo Salduín, que estaba en París, y me los guardó algunos por un montón de años. 70, 74, hasta el 78 escribí La hostería del tesoro, que fue el último. Y después, cuando ya estaba allá en New York, pues él los mandó a casa de Jaime Belechase, porque yo estaba de un lado a otro en una habitacioncita en casa de huéspedes, y Jaime estaba ya hasta un poco más establecido, había salido un año y pico antes porque había sido preso político y le habían dado la oportunidad de salir primero de la isla. Y bueno, después empecé a escribir las historias de Matías Pérez. ¿Esto ya cuando estabas acá en Estados Unidos? Sí. Matías Pérez es una figura de folclore cubano, es un tipo que salió de un parque del centro de La Habana en un globo en el siglo XIX hacia la Florida. No te tengo que decir que no llegó. Entonces yo lo que hago ahora es que Matías Pérez sí llega a la Florida. No lo digo que es la Florida para no buscarme enemigos, y por eso digo que llega a una ciudad de locos. Y claro, la portada del libro dice precisamente que es Ocean Road. No digo que sea, no pongo el letrero, pero todo el mundo sabe que ese es el famoso Ocean Road de Miami Beach. De Miami. Y claro, la abundancia femenina, pues bueno, también pertenece por detrás y por delante, y arriba y parte, a la parte cubana. Eso es Matías Pérez entre los locos. Después llega, se escribió en una parte donde ya había caído todo el imperio soviético, y entonces escribí Matías Pérez regresa a casa. Lo que pasaría si Matías Pérez regresaba a aquella isla infernal. Y entonces, por eso la portada es una playa. Recordemos que esa isla infernal está llena de playas, con una figura femenina. Por delante y por detrás vemos que era una figura cubana. Y entonces, claro, ahí van sucediéndose una serie de hechos, y donde yo hago, como quien dice, la adivinanza de que una señora que era, el nombre es de una dueña de una librería en Miami, que según Reinaldo Arenas nunca había leído más que las contraportadas de los libros. Y entonces yo predigo que esa señora, que además de tener su librería de nuevo allá, haber abierto en la isla recuperada, también tenía una casa de cita. Y yo predigo que esa va a ser la próxima presidenta de la isla. En fin,
Esas son, eso, o sea, no son libros que parezcan simples, sino son libros satíricos con muchas aristas. Y después, es decir, Matías Pérez, ya en los días de invierno, es todos aquellos figuras como el doctor Banchi. El doctor Banchi era un amigo periodista que se quedó en la isla, pero decía unas mentiras impávidos. Y entonces estaba esa señora Nani Añeja, que es la señora esta que nunca leía los libros más allá de la contraportada. Y todos esos están ya con el pelo blanco y están allí en Benidorm. Y ahí se hacen una serie de circunstancias. Y se enlazan todas las historias de Matías Pérez. Exacto. Entonces, y además de eso, después de eso, pues varios años después, ya más reciente, ya por el 18, se me ocurrió, de pronto me saltó y dije, Matías Pérez tiene que volver aquí, estando sentado allá en Lincoln Road. Y Lincoln Road es el centro de Miami Beach. Y entonces escribí Matías Pérez de viaje por el Caribe. Y claro, ahí la última de esta tetralogía. Sí. Ahí ya agregué fotos y demás cosillas. Entonces, ella está mucho más moderna, pues fue hace un par de años atrás. ¿Dónde podemos encontrar todos tus libros? Bueno, todos los libros están principalmente en las Amazon y todas sus sucursales, ¿no? Digitales y sobre papel. Entonces, déjame decirte que se me había olvidado decirte que Matías Pérez, el del Globo, era un químico y él había descubierto que tenía algo para aquella época, estoy hablando de los años 80, el SIDA estaba corriendo tal como hoy corre el coronavirus, ¿no? El virus nuevo. Y entonces el SIDA estaba corriendo y Matías Pérez era un químico que descubrió que a través de una composición de un olor muy fuerte, no voy a apuntarlo aquí en esto para que la gente no se le arda las orejas, era capaz de combatir el SIDA a través de ese olor. Y bueno, entonces Maraña pues va desarrollándose, en parte es serio y por debajo es decir, es pues satírico. Entonces así son la tetralogía de Matías. Después reuní todas las reseñas que había hecho hasta hace 4 o 5 años atrás. Hice de viaje por la literatura y el cine. Y bueno, también estando ya abierta la red de creatividad internacional, que la abrí en diciembre del 2008. La joven esta que te dije, libanesa española, me dijo que quería hablar conmigo, que tenía que contarme algo, y me hizo ese largo cuento que es la primera parte del Silencio de los 12, cómo la violaron de niña a los 12 años, la vendieron al prostíbulo, etcétera. Sí. Era muy pasional y ya tú ves que esos son sus diarios, donde ella va relatando sus intimidades. Y entonces lamentablemente pues murió muy joven, a los 26, 27 años le dio la esclerosis múltiple, ya cuando estaba en el convento de monjas. Entonces es como este libro más el otro libro que detrás de la pantalla, que habla también sobre los peligros, todo esto, este material de antes es como unir más material con este nuevo proyecto que tienes para publicar en el verano. Agregar, no unir. Porque la segunda parte de El Silencio de los 12 eran relatos que no eran los relatos de Marita Álvarez, la libanesa española, sino relatos que ella mayormente me había conseguido porque ella asistía a clases psicológicas allá en España, porque ella había sido liberada, ¿no? Y entonces eran relatos, es decir, de violaciones y abusos sexuales. Ahora se me ocurrió, porque eso precisamente es una historia que no tiene fin,
agregar nuevos relatos, es decir, no como la segunda parte del Silencio de los 12, sino como un libro ya, y hacer las memorias también, porque bueno, ya uno va caminando, como ya yo te dije, estoy un cuarentón, pues bueno, ya hay que ir preparando las memorias, ¿no? Entonces... Un cuarentón de tu nuevo nacimiento. Exacto, no vamos a aclarar eso. Bueno, yo sé que tú me tienes, Lisette. ¿Esto va a ser un compilado o es un libro que vas a sacar? No, yo estoy haciendo mis memorias, ya te dije, ajá. Años de sobrevivencia, Sí. y es decir, nuevos relatos, porque acuérdate que el título del libro, como el título de la segunda parte del Silencio de los 12, es una historia que no tiene fin. Eso nunca tiene fin. Y entonces, por lo supuesto, saco nuevos relatos. Ya tengo nuevos relatos y estoy recibiendo nuevos relatos. Yo espero que para el verano esté todo listo. Entonces, eso es lo que espero. Una pregunta, Ismael. Si para los escritores que nos están escuchando, ¿cómo podemos o cómo pueden ser parte de Creatividad Internacional? Pues muy simple. Van a Creatividad Internacional en la red NIN, o sea, arriba de la plataforma NIN, la verdadera Creatividad Internacional, Red de Literatura y Cine. Tiene 3 columnas. La columna a la derecha arriba dice registrarse, pues pinchan ahí, ponen su email, le mandan una comprobación a donde está ese email y ya. Viene un par de preguntas. No hay requisitos. Sin embargo, se comprueba que la persona sí sea real, ¿verdad? Y que sí, eso sí. Hay algunos parámetros Bueno, yo compruebo, por supuesto, que el IP de la persona, el IP es la dirección que ella tiene en el internet, sea real. Porque si vamos a suponer, si me dice que está en Cancún y yo compruebo que está en la Filipina, pues no entra, porque esto no viene por la derecha, ¿me entiendes? Pero lo que se pide es eso, que sea algo real, ¿me entiendes? Sí. Y eso nos ha, y de alguna manera quizás se ha visto a través de los años con Creatividad Internacional, la seriedad de la red, ¿no? Claro, ya hemos crecido 11 años, y estamos ya cerca de los 4 millones de visitas, porque va aumentando. Porque claro, vamos compartiendo mucho de eso en la página de Facebook, también es decir, en Instagram hemos empezado, es decir... ha nacido una revista súper interesante que la dirige Alonso de Molina, ¿no? Ah, sí, bueno, Alonso es una revista que sale a cada 3 o 4 meses, tiene su base también en Creatividad Internacional, y bueno, Alonso también la tiene aquí en Facebook. Y es una revista una calidad literaria impresionante. Sí. Me encanta la revista, sí. Entonces, y también otra un poco más floridana, que es Rácata, que esa ha empezado hace poco, hace 2 o 3 meses, de Chicho Porra. Es otra revista, pero esa es más floridana aquí, más adaptada a los calores de la Florida. La revista de Sur a Sur es más internacional, por supuesto. Y Alonso, pues bueno, es uno de los grandes poetas de nuestra época. Sí, de verdad, esa revista cada vez va teniendo más auge. Veo como la aceptación que ha tenido entre poetas, lectores. De verdad estoy contenta y felicito al director, a vos y a la gente que participa en la revista, porque veo todo lo que se mueve y todo lo que hacen por mantener viva la poesía que tanto el mundo necesita. Claro, en toda esta época, bueno, que tenemos a nosotros, que no es guerra, pero es algo que amenaza la humanidad, pues es algo a lo que podemos siempre recurrir para estar en calma y para pensar. Entonces, y claro, nosotros tenemos planes de seguir. También estamos este año, vamos a dar la 6ª versión o la 5ª versión, ¿no? de el premio Reinaldo Arenas, esta vez en novela.
La novela, ok. ¿Cuándo comienza la convocatoria? El 15 de octubre, del 15 de septiembre al 15 de octubre. Okay. ¿Y los requisitos? Bueno, el premio de novela tiene que ser, ahí si van a Creatividad Internacional, verán en la parte de blogs, destacado, Premio Literario Reinaldo Arenas, lo pinchan, ahí están todos los requisitos, que no son más de 200 páginas, a 2 espacios, etcétera, etcétera, etcétera. Esos requisitos los pueden ver ahí en Creatividad Internacional. Ahí está. Pinchan blog cuando entren a Creatividad Internacional y verán a la mano derecha la alternativa de enterarse. La convocatoria al premio Exacto. Reinaldo Arenas 2020, ¿verdad? Sí, esta es la sexta versión, ¿no? Porque empezamos en el 2015 con Armando G. Muñoz, después Adelén Soto, después Tony Cantero, después Francisco San Navarro, que este ya era la pasada año fue con Yurki Sánchez Molina, que es una poeta muy sensible, y este año 2020 lo vamos a hacer con novelas. Okay. Aquí esperamos que también sea un éxito. Lisette, ya nos estamos acercando al final. Yo te agradezco mucho todas tus oportunidades y todas tus preguntas. Gracias a vos por el tiempo, y como te digo, estamos creando espacios para que nos sintamos que no estamos solos, que estamos viviendo esta realidad, que no me voy a cansar de decir que nos ha superado la ficción, pero que no estamos solos y que nos quedemos en casa y a aportar cada uno de su conocimiento, a aportar lo que sabe, a educarnos y a entretenernos. Gracias, Ismael. Okay. Bye bye, cuídate. Bye.